Así que acompáñame por favor con Biblia abierta al libro de Efesios en el capítulo 2 para considerar juntos el consejo de la palabra del Señor. Libro de Efesios, ahí en el capítulo 2, vamos a mirar desde el verso 11 en adelante. Observa lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira el verso 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema reconciliados y posicionados en la iglesia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliados y posicionados nuevamente en la obra de a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro y ver de esta forma cómo a través de la persona de Cristo Jesús, a través de su obra, nosotros los gentiles tenemos una nueva posición en Cristo. Pablo enseña en estos versículos que por medio de los gentiles, que por medio de Cristo, los gentiles han sido reconciliados con Dios en un solo, en este caso, en un solo cuerpo, derribando la pared de separación, formando un nuevo pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Hemos considerado tres verdades que demuestran la reconciliación y la posición de judíos y gentiles en la iglesia por la obra de Cristo Jesús. Y en el estudio anterior considerábamos los cargos del pasado contra los gentiles antes de Cristo. Vimos el verso 11 y 12 que éramos incircuncisos y estábamos fuera de toda esperanza. Vimos los casos o los cargos de acusación. En verso 12 considerábamos ya no los cargos del pasado contra los gentiles antes de Cristo, sino los cambios del presente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Cristo, dice el verso 13, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y comenzamos a ver desde el verso 14 en adelante la colocación ahora de los creyentes en el plan de la iglesia. Cómo usted y yo, a través de la obra consumada de Cristo, pasamos a ser parte de la iglesia, incluidos en este programa, la colocación de los creyentes en el plan de la iglesia. Y en los versos 14 al 22 vemos varias analogías que el apóstol Pablo va a usar para describir a este nuevo hombre, para describir la iglesia, para describir ese muro, esa barrera, esa pared que se derrumbó entre judíos y gentiles. Y vimos en el verso 14 que somos un solo pueblo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribó esa pared étnica, esa pared de separación. En el verso 15 consideramos un solo nuevo hombre, ya que derribando esa pared, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, el judío no se convierte en gentil ni el gentil se convierte en judío, sino que ahora Dios planea y los inserta en el programa que se conoce la iglesia. Creemos que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Vemos un solo pueblo,
un solo nuevo hombre, un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y ya la carta a los Efesios nos viene señalando desde el capítulo 1 que Jesucristo es la cabeza y que Dios lo dio por sobre todas las cosas a la iglesia como cabeza y que el cuerpo es lo componen toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Creemos que esta formación de la iglesia, este cuerpo en formación, comienza desde el día de Pentecostés porque es vital. La obra actual del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, primero a los Corintios 12:13, que nos posesiona, que nos coloca en el cuerpo de Cristo, de tal forma que toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, en ese mismo momento, sin una búsqueda de una experiencia, viene a morar sobre su vida el Espíritu Santo, quien se convierte el sello, el arra, el anticipo, y que a la vez el Espíritu Santo nos bautiza, nos coloca, nos posiciona en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ya entendemos por 1 Corintios capítulo 12, por Efesios capítulo 1, que el cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia. Es por eso que hay un solo pueblo, un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, y los versos 17 al 18 establecen que un solo anuncio de paz. Y es interesante, porque un solo anuncio de paz. Dice el verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Cristo en su carne vino en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero tras el rechazo de la nación de Israel, tras cuando a través de los líderes rechazan la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor alza su voz y Mateo capítulo 11, verso 28 lo dice así. Jesús ahora nos dice, venid a mí todos. Si bien es cierto, Dios estaba alcanzando a la nación de Israel, el plan de Dios siempre fue alcanzar también al mundo gentil mediante la proclama de su pueblo, la nación de Israel, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los gentiles reciben el mensaje no por medio, tal vez no directamente de Cristo, porque en su ministerio terrenal Jesucristo venía con la misión de sentarse en el trono de David su padre, esperando el arrepentimiento nacional, esperando el arrepentimiento de la nación de Israel. De hecho, Juan Bautista llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. Jesús llamó al arrepentimiento. Los predicadores, los enviados, los discípulos del Señor en Mateo capítulo 10 fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel buscando el arrepentimiento, pero la nación de Israel endureció su corazón, no reconociendo a Jesucristo como su Mesías, como su Rey. A consecuencia del rechazo, los gentiles reciben el mensaje por medio ahora de los misioneros, como por ejemplo el equipo del apóstol Pablo. Y es interesante notar en el libro de los Hechos, que es un libro de transición interesante de Israel a la iglesia, del mensaje del reino, el mensaje de la gracia, vemos en esa transición cómo la iglesia en Antioquía, una iglesia gentil, envía a sus primeros misioneros, y entre ellos Saulo de Tarso, que sería posteriormente el apóstol Pablo, enviado como misionero al mundo gentil. Ahora, no fue fácil para los judíos creyentes entender la incorporación de los gentiles, a pesar de que desde la antigüedad las naciones vendrían a adorar a su rey, al Mesías, y que la nación de Israel debía ser su testigo al mundo entero. Pero aún así, étnicamente y por celo religioso, fue difícil para los judíos cristianos entender la incorporación de los gentiles. Es por eso que Dios, en una forma soberana, ya que Pedro tiene las llaves del reino de lanzar por primera vez las redes para la predicación del Evangelio, Hechos capítulo 2, lo vemos ahora en el capítulo 10, llegando a Jope, a una casa de un gentil, y en ese lugar tener una visión para luego llevar el mensaje a Cornelio, el primer gentil que es alcanzado mediante la predicación directa del Evangelio. Ahora, en Hechos capítulo 11, si tú lees esa porción, verás que Pedro tiene que responder a las autoridades en Jerusalén, a los pilares, las columnas, los apóstoles, los representantes de la autoridad visible en Jerusalén, y dar explicación de por qué él entra a una casa de un gentil, donde él va a presentar que lo que ocurre con Cornelio fue lo mismo que al principio en Pentecostés, y que Dios le estaba dando la bienvenida a los gentiles, siendo alcanzados también mediante la proclama del Evangelio. Es por eso que el verso 17 dice,
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Ahora, no las anunció directamente nuestro Señor Jesucristo, pero a través de sus representantes, a través de los apóstoles, a través de tus labios, mis labios, a través de tus manos, mis manos, tus pies, mis pies, vamos llevando la preciosa semilla de la palabra del Señor, porque por medio de Él, es decir, Jesucristo, los unos y los otros tenemos, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hay un solo camino. Juan capítulo 14, verso 6 lo dice. Hay un solo medio de salvación, Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y vemos acá interesantemente la obra trinitaria. Vemos a Cristo, Él la proclama en su obra. Vemos al Espíritu Santo y vemos también al Padre. Y es interesante la mención del Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu al Padre, porque podemos ver los recursos de la Trinidad entera son nuestros en el momento que recibimos a Cristo. No solo recibimos una reconciliación jurídica, sino una relación íntima y real que tiene valor práctico porque podemos presentar nuestras necesidades al Padre. Tenemos tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando en la salvación y trabajando también en ellos. Vemos interesantemente acá el anuncio de paz. ¿Quién anunció esa paz? El Señor Jesucristo. Sus representantes, usted y yo, somos fieles mensajeros. Y me detengo acá un poco haciendo una aplicación. Para que el hombre sea salvo, tiene que oír el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Y si no oyen, no pueden confesar a Cristo, y para ser salvos hay que confesar con la boca y creer con el corazón. Es por eso que es importante entender que no solamente Dios elige a personas para salvación, sino que elige un llamado eficaz para alcanzarlos. Dios llama a sus elegidos mediante la predicación del Evangelio. Ahora, como usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos del Padre de eternidad a eternidad, Efesios capítulo 4, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Veamos ahora que esos nuevos incorporados en ese nuevo cuerpo, porque la barrera que separaba judíos y gentiles fue eliminada por la obra consumada de Cristo en la cruz. Ahora ambos grupos étnicos, todos los seres humanos tenemos entrada al Padre por el mismo camino, por la persona de Cristo Jesús, por la misma obra del Espíritu Santo. Y de esta forma tenemos una sola ciudadanía. Observa conmigo el verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que dice el texto, sino que conciudadanos de los santos. A modo de conclusión, el apóstol barre totalmente cualquier diferencia entre gentiles y judíos al decir a los creyentes gentiles. Interesante. Así que ya no sois ustedes creyentes gentiles, ya no sois, primero, ustedes no son extranjeros. Y en segundo lugar, tampoco son advenedizos, extraños entre nosotros, sino conciudadanos de los santos. Los extranjeros que residen en un país se sienten los extranjeros que residen en un país se sienten habitantes de segunda categoría, tienen menos derechos y privilegios que los ciudadanos. Muchas veces, y esto ocurría en la antigüedad, muchas veces los extranjeros eran despreciados y discriminados, pero gloria a Dios que en la iglesia no hay ninguna diferencia, todos son hijos de Dios, no importa la raza o el origen étnico que se tiene. Todos pertenecemos a la misma ciudadanía. Y dos términos interesantes Pablo utiliza acá. No soy extranjeros, ni tampoco soy advenedizos, extranjero, alguien que no pertenece a esa nacionalidad, ni advenedizo, es decir, desconocidos en la iglesia, el creyente, y tras esta obra de Cristo, colocados en el cuerpo de Cristo, somos todos ciudadanos de los santos, pertenecemos todos a una comunidad. ¿Qué comunidad? Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 20 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sabemos dónde está nuestra ciudadanía. Nuestras barreras se han apartado. De hecho, me llama la atención que justamente acá tengo en mis manos el pasaporte chileno y en otra gaveta tengo el pasaporte australiano. Tengo doble nacionalidad, pero la verdad es que no tengo doble nacionalidad.
tengo una sola en especial, que es la ciudadanía en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el verso 19 acá nos dice que nosotros, usted y yo, tenemos una sola ciudadanía. Así que ya no soy usted ni yo, ya no somos extranjeros, ni tampoco somos personas desconocidas, advenedizos, sino por el contrario, verso 19, ciudadanos, miembros de los santos, tenemos una comunión. Y observa el verso 19, y no solamente tenemos esa ciudadanía, sino que somos una sola familia y miembros de la familia de Dios. Y esto es algo interesante, porque Dios pudo habernos salvado, pudo habernos hecho salvos, puede inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, puede hacernos parte de su reino, puede hacernos parte de la comunidad de salvos, pero Dios nos hace parte de su familia, miembros de la familia de Dios. Así que estas distinciones raciales, étnicas o cualquiera que sea, no son, no pueden continuar desde el momento en que entendemos el Evangelio. Ahora somos miembros, ya hemos visto que el propósito eterno de Dios es tener una familia. Ahora, ese propósito se hace realidad en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo y todos los que hemos nacido de nuevo. Fuimos hechos hijos de Dios. Recuerda las palabras de admiración, siempre las repetimos porque son valiosas y riquísimas en esta enseñanza. Primero de Juan capítulo 3 verso 1. Mirad, dice con exclamación Juan, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hermanos y pertenecemos a la misma familia. ¡Qué gran bendición! Vemos la colocación del creyente en el plan de la iglesia. Un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo, un solo anuncio de paz, una sola ciudadanía, una sola familia. Y por último, para cerrar este capítulo, donde Pablo viene hablando acerca de este nuevo hombre que es la iglesia, ahora lo identifica con un solo edificio o un templo, verso 20 y verso 22. Es interesante que al mirar el verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Veo yo acá una valiosa enseñanza, un solo edificio o templo. Veo acá en primer lugar el fundamento doctrinal. No perdamos de vista esto. Dice que estamos siendo edificados. Esta es la última figura que el apóstol utiliza en este pasaje para enfatizar la unidad de la iglesia. El templo es un edificio diseñado para ser morada de Dios. Los gentiles paganos tenían muchos templos donde adoraban a sus múltiples dioses. En el desierto, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo, una carpa especial, como santuario, como lugar de residencia temporario o de la manifestación de la gloria de Dios entre su pueblo. Varios siglos después, Salomón construyó un templo en Jerusalén bello. Recuerda que fue el proyecto de David, pero Dios le dijo a David, no, Salomón finalmente termina ese proyecto construyendo un edificio espectacular, lujoso. Salomón construyó un templo en Jerusalén que reemplazó al tabernáculo. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel. Era el único lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios y tenían que volver a él. Un judío tenía que venir por lo menos cada tres veces al año, debían presentarse en Jerusalén para adorar. Pero tras la obra de Cristo en la cruz, tras su muerte y su resurrección, se establece un nuevo pacto y todo lo demás queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? Jeremías 31 con ese nuevo pacto, el antiguo pacto que es el pacto mosaico. De tal forma, y recordando las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, el verso 24-25, que son dos textos interesantes, en Hechos capítulo 17, verso 24-25, donde leemos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos por la mano del hombre. El Señor no habita en templos hechos por la mano del hombre, sino que por el contrario, que dice el texto,
como si Dios necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Es interesante que Dios ya no habita, no es honrado, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase algo. Dios ya no habita en templos hechos por la mano de hombre, ni es honrado por ellos porque no los necesita. Dios no necesita al hombre para ser Dios, pero Dios establece algo interesante. Si Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿cuál era entonces el significado y el propósito del templo de Jerusalén? Era apenas, escúcheme bien, como nos enseña el libro de los Hebreos 9, 8, 9, 10, era apenas una figura del verdadero templo que Cristo levantó con su muerte y su resurrección. El verdadero sacrificio fue presentado en el santuario original, en el cielo, ya que el santuario terrenal solamente era una maqueta, era una copia. El Nuevo Testamento nos enseña que nosotros ahora, usted y yo, la iglesia, el creyente, somos templos de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, en el verso 16 leemos, porque vosotros sois, 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 16, más o menos siguiendo la misma idea, dice lo siguiente, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es por eso que ahora Dios no necesita un edificio, pero a la vez está siendo edificado un templo que es la iglesia, un templo que es el creyente, un templo que son piedras vivas, que es usted y yo, los creyentes en Cristo Jesús. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, la casa de Dios, la morada de Dios. Dios ahora habita a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es por eso que el apóstol Pablo va a hablar ahora sobre la analogía del edificio del templo y dice, edificados, está siendo construido, está siendo edificado, que es una figura. Y el texto es interesante, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esta nueva verdad, esta nueva revelación y la iglesia que está siendo enseñada, está siendo adoctrinada, está siendo fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles. Y antes de explicar el fundamento de los apóstoles, quiero leer el texto, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas en el capítulo 4, verso 11, pertenecen a un grupo de personas que con un ministerio fundacional, es decir, fueron utilizados por Dios al comienzo de la era cristiana, al comienzo de la iglesia para establecer o dejar las bases doctrinales. Se habla de un fundamento apostólico. Esto me hace pensar, este fundamento apostólico, ya que el texto dice sobre el fundamento de los apóstoles, sobre una base, sobre una... ¿Qué tipo de base? En Hechos capítulo 2, verso 42 encontramos algo interesante, que los primeros convertidos, después de la predicación de Pedro, dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, el fundamento doctrinal. Esto me hace pensar en esta gran verdad. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Que recibieron ellos una revelación diferente al Antiguo Testamento? Primero, ¿qué enseñaban los apóstoles? Los apóstoles enseñaban el Antiguo Testamento y la aplicación del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, con respecto a la redención, a la persona de Cristo Jesús. Nos basta mirar el mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, cuando él va armonizando los salmos y aplicándolos directamente en su interpretación correcta a la persona de Cristo Jesús. ¿Qué enseñaban los apóstoles? El Antiguo Testamento aplicado, interpretado correctamente y las enseñanzas del Señor Jesucristo que impartió con ellos. Ahora, ¿recibieron ellos una revelación diferente al Antiguo Testamento? Pablo va a mencionar que, si bien es cierto, no es que ellos reciben una revelación diferente. Lo que ellos reciben es una ampliación y mayor explicación y mayor profundidad en el plan soberano del Señor. Pablo va a mencionar en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, que ellos, tanto los apóstoles como profetas, recibieron una revelación especial. Una revelación que no reemplaza el Antiguo Testamento, sino que amplía, lo clarifica y profundiza. Dice Pablo en Efesios capítulo 3, verso 5, misterio que en otras generaciones viene hablando acerca de la verdad, de una verdad especial, que es la iglesia, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, estoy leyendo Efesios 3:5,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Claramente vemos acá que ellos, los apóstoles, estos profetas del primer siglo, especialmente los apóstoles, recibieron una revelación. La nueva revelación complementa y clarifica la revelación predicha, pero no la contradice. De hecho, la exhortación interesantemente de Judas tras ya revelarse y gran parte del Nuevo Testamento ya estaba escrito, Judas bajo la inspiración divina en el verso 3 dice lo siguiente: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, encontramos acá que los apóstoles van construyendo, van enseñando, ellos reciben una revelación con que complementa y clarifica la revelación predicha, no la contradice, sino que la clarifica, la amplifica o la profundiza. Ellos ahora pueden decir lo que los profetas no vieron. ¿A quién se refería aquella persona que vendría? Ellos indagaron, dice Pedro, diligentemente buscando en qué tiempo, qué persona. Ahora los apóstoles pueden indicar por la revelación recibida claramente que eso se aplica a la persona de Cristo Jesús. No te olvides la gran confesión de Pedro cuando Jesús pregunta: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado, porque esto no te lo reveló hombre alguno, sino que es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesús garantiza. Y esto es interesante, Jesús garantizó la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles para que ellos pudiesen registrar la verdad. De hecho, leo en Juan capítulo 14, verso 26, promesa dada a los discípulos, más el Consolador, el Espíritu Santo, Juan 14, 26, palabra de Jesús a sus apóstoles, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hay una garantía. Jesús garantizó la obra del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles para que registrasen sin error ni omisión el mensaje. Tal cual como Pedro lo escribe en su segunda epístola en el capítulo 1, cuando habla verso 21, que los santos profetas hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo colocados. Aquí Jesús garantiza la obra del Espíritu Santo en la vida de ellos, de registrar el testimonio, las enseñanzas, la clarificación. Aún más, el Señor les dio algo importante a los apóstoles. Es por eso que ellos tuvieron un ministerio fundacional. El Señor les dio a sus apóstoles credenciales distintivas que indicaban que eran realmente mensajeros de una nueva revelación. Ahora, ¿qué distintivo, qué señal Dios dio a ellos? Porque si miramos el patrón bíblico, cada vez que Dios inserta una nueva revelación en su pueblo, Dios demuestra que sus voceros, que sus testigos, que sus proclamadores vienen de parte de Dios porque Dios los acredita con señales. Fue Moisés, lo vemos también en Elías, Eliseo. Dios los acredita para una nueva revelación. También son los apóstoles. El escritor a los Hebreos dice algo tremendamente interesante en el capítulo 2, verso 4, que demuestra cómo el Señor fue confirmando el ministerio de los apóstoles en esa nueva revelación que ellos reciben y van comunicando, que es una revelación que no reemplaza el Antiguo Testamento, sino que lo clarifica y lo profundiza. El escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 4 dice así: testificando Dios juntamente con ellos. Y ellos son los apóstoles. En el verso 13 indica que con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vemos acá que ellos recibieron señales especiales que los distinguía, que los separaba, que autenticaba que ellos realmente eran apóstoles. De hecho, Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 12, verso 12, dice que él también tiene las señales de un apóstol. Debo observar que ellos tuvieron un periodo de tiempo de revelación hasta la formación del canon. ¿Lo tiene? Esto es importante. Debemos observar que ellos, los apóstoles, tuvieron un periodo de tiempo de revelación hasta formarse el canon. Son el fundamento y este edificio es solo puesto solo una vez. El fundamento solo se pone una vez. Una vez que ellos recibieron el mensaje, una vez que fue confirmado y una vez que fue comunicado, expresado, escrito, ya ellos no necesitaban seguir
seguir que su ministerio fuese autenticado. Es por eso que vemos en la propia vida del apóstol Pablo que llegó momentos en que él ya no pudo sanar a algunas personas. ¿Por qué? Porque esa capacidad ya comenzó a desaparecer en su ministerio porque el mensaje ya estaba acreditado. Es por eso que vemos acá algo muy importante. Hoy no pueden haber apóstoles porque la Escritura claramente dice que los apóstoles fueron el fundamento de este edificio, de la iglesia, de este nuevo templo. Ahora, ¿cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? Solo una vez. Ahora, mira lo que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el capítulo 4, verso 11, veremos que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y ahora nosotros tenemos evangelistas, pastores y maestros con el fin de ir sobre edificando sobre el fundamento que ya tenemos. Ahora podemos entender por qué Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. El fundamento doctrinal ya fue entregado. Ahora, Pablo dice algo muy importante acerca de esta estructura, acerca de este edificio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo era la parte más importante de la estructura de las edificaciones antiguas. Debía tener la resistencia suficiente para soportar todo lo que se construyera sobre ella y era indispensable que se colocara con precisión, porque todas las demás partes de esta estructura se orientaban hacia ella. Jesucristo es el fundamento y base de la iglesia. Es por eso que él dice, yo edificaré mi iglesia, su pertenencia. Dentro del programa de la revelación de Dios encontramos ahora la revelación de las Escrituras de la iglesia del Señor Jesucristo. Mira el edificio, pensando en el edificio. Dice el verso 22, la formación, hemos visto la formación doctrinal del edificio, del nuevo edificio, en el verso este, 20. Hemos visto el fundamento doctrinal. Veamos ahora el fundamento, verso 21, el fundamento estructural. En quien todo el edificio, a través de la persona de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, la base de enseñanza de los apóstoles, en quien todo el edificio bien coordinado. Esto es interesante porque cada pieza está cortada con precisión para que se amolde perfectamente. Nada está fuera de lugar en el edificio del Señor. No hay nada inapropiado, ya que un día la presentará a sí mismo. Su iglesia tiene que ser pura, su iglesia tiene que ser apartada, su iglesia tiene que ser santificada. Es por eso que Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el nivel de vida que deben manifestar los miembros que son parte de esta iglesia. Ahora es por eso que las Escrituras dicen que sin santidad nadie verá al Señor, porque tenemos que ser apartados para Dios. Dice Pablo en la formación estructural, en quien todo el edificio, bien coordinado, porque esta es obra de Dios, va como organismo vivo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Debe crecer, porque la iglesia es un organismo vivo. Debemos crecer en número, debemos alcanzar a personas, sino como las personas mencionadas en Apocalipsis, de toda lengua, tribu, nación, van a ser alcanzadas si nosotros somos testigos mudos. Debemos crecer en número, pero principalmente debemos crecer espiritualmente. La iglesia es un cuerpo en formación y hasta que se cumpla o sea alcanzado, mejor dicho, el último de los escogidos. La iglesia es un cuerpo en formación y usted y yo somos parte de esa edificación. Si bien es Cristo que la está edificando, usted y yo somos parte del instrumento de alcanzar a las personas para ser un templo santo en el Señor. El texto señala que crecemos para ser un templo, el cual está siendo edificado por quien dijo, edificaré mi iglesia. Se le describe como santo porque es apartado para Dios. Terminemos con el verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El énfasis, vosotros, nos lleva al argumento del apóstol Pablo al principio, que usted y yo estábamos sin esperanza, como gentiles, sin esperanza, bajo 5 acusaciones. No teníamos esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos de la ciudadanía de Israel, sin Dios. Ahora, por la obra de Cristo, esa barrera fue removida. Somos parte de un nuevo hombre. Ahora somos edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Y es interesante que el término morada acá significa lugar de habitación permanente. Dios no está de paso en la iglesia, Dios no está de paso en nuestras vidas, Dios está haciendo morada en nosotros, Dios hace su santuario terrenal en la iglesia. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, recién llegados, somos parte del programa de Dios de eternidad hacia eternidad por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Recuerda que el tema de la carta a los Efesios es la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual fue formado de eternidad hacia eternidad. Estos textos nos indican un par de verdades importantes, versos 11 al verso 22. Estos textos nos hacen ver que nosotros somos el templo de Dios. Cada creyente es una piedra viva en este edificio. No es una organización, es un organismo vivo y nos necesitamos los unos a los otros. El templo no es solo de gentiles y judíos, el templo es uno solo. Tanto judíos y gentiles somos edificados juntamente. Israel no se convierte en la iglesia y la iglesia no se convierte en Israel, sino que de ambos pueblos el Señor ha hecho uno solo nuevo, que es este nuevo hombre o la iglesia. El fundamento, la piedra angular de este edificio es la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Jesús dice, sin mí nada podéis hacer y sin Él no podemos llegar al Padre. Si no lo confesamos, no puede haber salvación. Por lo tanto, el edificio bien coordinado necesita crecer. Tu vida espiritual necesita crecer. Es lamentable cuando un creyente dice, no estoy creciendo. Hay dos problemas. O el problema está en el liderazgo, que no estamos enseñando todo el consejo de Dios, o el problema está en nuestros corazones, que no tenemos oídos para oír la voz de Dios. Todos los hermanos unidos y en armonía van creciendo para ser juntos un solo templo santo para Dios. El templo no es para nosotros, es para Dios. Es morada en su templo por medio del Espíritu Santo. Le pertenecemos al Señor. Somos su pueblo, somos su nación, somos los que Él escogió. Ahora, no somos un reemplazo de ningún otro pueblo, sino que es un nuevo pueblo creado para la gloria de Dios. En el próximo estudio, cuando entremos al capítulo 3, Pablo le va a llamar esta gran verdad, el gran misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer, pero que usted y yo ahora lo conocemos. Para cerrar, quiero animarte a que leas el librito que nos regalaron los hermanos, el Ministerio de los Heraldos, cuando estuvieron con nosotros, que habla sobre el ministerio de los creyentes en la iglesia, escrito por el hermano Paddington. Voy a hacer mención un poco más el domingo y animarte a que lo puedas leer. Si alguien que no lo tiene, lo puede adquirir. Es un libro interesante que nos enseña 3 principios prácticos para todo creyente, para saber cómo servir, cómo vivir, cómo armonizar, cuál es la evidencia de un creyente bíblico que trabaja en ese nuevo hombre que es la iglesia del Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Padre Celestial, ¿cómo no agradecerte tu grandeza, tu misericordia, tu gran bendición, Señor, que nos das de poder mirar esta colocación que tenemos ahora, a pesar de que no teníamos esperanza, pero por la obra consumada de Cristo, por haber sido alcanzados mediante el Evangelio, el mensaje de la paz, reconciliarnos con Dios y también con la nación étnica de Israel, tú haces ahora un nuevo hombre, un nuevo pueblo, la iglesia, un nuevo templo, donde podemos adorarte en libertad. Pertenecemos al cuerpo, a la iglesia triunfante en el cielo, pero también pertenecemos a la iglesia militante en esta tierra. Ayúdanos a cumplir nuestra función para hacer tu voluntad conforme a tu propósito. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.